como decía, vamos a continuar con otra de las mesas, la primera mesa redonda del día de hoy, que era otra de las que más me apetecía montar, por lo que digo siempre. O sea, ¿cómo funciona un RMS? No tengo ni idea. A mí me cuesta un montón entenderlo. Pues ya lo del PMS ni os cuento. Entonces digo, qué mejor que traer a 5 expertos que radiografíen un poco qué funcionalidades debe tener un PMS, qué es lo que no puede faltar, según la tipología de hotel que tengas, hacia dónde hay que enfocar. Entonces, creo que un debate como este os va a ayudar mucho, sobre todo si tenéis en mente la idea de cambiar de PMS, por cuál podéis apostar, por cuál no. Y para eso he juntado, o hemos intentado juntar a 5 expertos del tema, a los que están microfonando, a los que voy a invitar que poco a poco vayan viniendo para acá. La mesa está moderada por Beatriz Eras, que es del Instituto Tecnológico Hotelero, que para mí siempre es un placer que el ITH colabore con Tecnotel. Y bueno, pues Beatriz Eras viene ya para acá, va a ser la moderadora, y junto a ella están Daniel Ferrer de Duermin, Manuel Ortiz, que es el CEO de Sequoia Sovite Cipro, Raquel Magdalena de Prestige Software y Xavi Pallicer de Guespro. Así que luego, igualmente, si queréis preguntar, creo que es una mesa que se va a prestar mucho a que hagáis preguntas, resolváis dudas, así que ya que los tenéis aquí a todos, pues aprovechadlo. Y nada, sin esto, muchas gracias y que suban al escenario, que arrancamos. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Muchos estaremos ya de resaca de la fiesta. Habrá alguna anécdota que podremos comentar aquí en la mesa a lo largo del día. Y bueno, a todo el equipo de Tecnotel y en especial a David por hacer este encuentro posible, ¿no? Hoy lo que vamos a hacer es tener una charla un poquito cerebral, ¿no? Como diría Punset, sobre el cerebro del hotel, ¿no? Es un tema que es vital para la industria hotelera, pero a veces no le damos la importancia que tiene, ¿no? el PMS. Entonces es un lujo tener con nosotros pues, a empresas expertas que ahora os dejaré que os presentéis, que yo creo que es más divertido para todos. Pues tenemos en la representación hotelera, yo vengo del Instituto Tecnológico Hotelero, como habéis venido, y compañero Daniel, que viene de aquí de Barcelona, del hotel del aeropuerto. Sí, Beswester Hotel del Aeropuerto. Pone Duermin, ponemos una empresa también de incidencias de aeropuerto, entonces está un poco todo relacionado. Pero bueno, en el mundo hotelero llevamos toda la vida. Fenomenal. A Manuel Ortiz de Tesipro. Sí, bueno, Tesipro desde hace 2 años forma parte del grupo Sequoia Soft. Somos uno de los actores europeos más grandes, dijéramos, a nivel de PMS, con 6.000 propiedades. Y bueno, vamos a un poco a explicar dónde estamos y la transformación que estamos llevando a cabo en Tesipro, que creo que es interesante. Muy bien. Raquel Magdalena, que tenemos por aquí de Prestige Software. Sí, ya primero empezaré por aclarar que Magdalena es apellido, que luego todo el mundo me lo pregunta. Sí, no siempre te confundimos, te llamamos exactamente, Raquel, no hay ningún nombre Magdalena. compuesto, es apellido, pero sí, yo trabajo, soy la responsable de desarrollo de negocio en Prestige Software y bueno, nosotros somos una empresa que desarrollamos servicios de software para la gestión y la digitalización de los establecimientos hoteleros y vamos a aportar lo que podamos en este debate. Fenomenal. Y por último, pero no menos importante, tenemos por aquí a Guespro con Xavier, que muchos de vosotros le conocéis también. Bueno, sí, Guespro es un sistema de gestión hotelera. Nosotros no consideramos Guespro solo un PMS, sino que es un poco más cosas que un PMS, pero sí somos PMS y trabajamos con clientes a nivel de PMS. Sí, bueno, como apuntaba Xavi, pues al final el PMS tan querido y tan odiado, ¿no? Que tenemos en los hoteles, que ahora nos comentarás un poquito tu experiencia también desde el punto de vista hotelero, pero al final es ese cerebro que utilizamos para controlarlo, ¿no? Yo creo que no sé si estáis de acuerdo conmigo, porque al final vosotros sois los que más podéis aportar a este debate con vuestra experiencia, que al final lo hemos convertido como una commodity, ¿no? Lo comentábamos ayer, creo, con alguno de vosotros en alguna ocasión, que es como la cama, ¿no? El PMS está ahí. Y bueno, pero al final es un software pues que automatiza todos los procesos, no solamente los esenciales, sino que además es responsable también de la satisfacción del cliente interno y del cliente externo. Entonces, al final, es todo un ecosistema, ¿no? Pero lo tenemos como algo normal, que lleva ahí toda la vida. Y en realidad, yo no sé si coincidís con nosotros, pero yo lo veo como el Harry Potter, ¿no? El que hace magia ahí. ¿Vale? Yo meto el nombre del cliente en la reserva y aparece ahí. Cuando llega el cliente, después integramos 800 cosas que extraen datos del PMS y, como decía, pues Xavier, es algo más allá, ¿no? Todo. Entonces, ¿cómo creéis, cómo esto es posible? ¿Creéis que lo estamos exprimiendo al máximo? Porque hemos oído en la primera ponencia del día en el debate a Sercotel, que nos comentaba que ellos solamente, creo que me lo he apuntado aquí, usan una mínima parte de ese PMS. Creo que era un 10% de los datos que está del PMS. Entonces, si queréis podemos empezar el debate por aquí.
qué funcionalidades del PMS. Luego ya entraremos en qué PMS es mejor y todas esas cosas, sino las características esenciales, ¿no? Lo básico del PMS, ¿vale? Y cómo podemos exprimirlo al máximo. No sé si empezar por la experiencia hotelera y continuar. Para mí, en la búsqueda, hace poco hice cambio de PMS, tenía Oracle on-premise. On-premise quiere decir con servidores en local, ¿no? Te has dejado un poco sola, ¿no? ¿Que está muy fuerte? Acoplando. Hola, hola. Comentaba que ¿ahora bien? Hice el cambio de Opera on-premise a Opera Cloud, ¿no? Pero bueno, en el proceso estuve mirando otros softwares y al final, pues bueno, pues decidí Cloud. Pero una cosa muy importante para mí en un software de PMS es que, o sea lo más transparente posible de cara al cliente, o sea, contra más fácil sea toda la integración de datos, que no haya una burocracia. Para mí eso es fundamental. Entonces, el recorte de procesos, digamos, bien entendido, para mí es lo más importante, porque al fin y al cabo lo que nosotros queremos como hoteleros es que el cliente lo que tenga es un wow y no un déjeme el DNI para cogerle los datos, ¿no? Entonces, esto para nosotros será muy importante y bueno, sobre lo que te venden, pues se cumple más o menos, ¿no? Entonces, sigo un poco para que comentéis la vuestra, lo que opináis que es mejor o más relevante de un PMS. Sí, Manuel, desde vuestra experiencia, además de alta experiencia que tenemos dos aquí. cosas. Una que has dicho antes que me parece muy importante y yo creo que estamos en un momento de transformación, es que el PMS se había trivializado. Es decir, decías un commodity, era una cosa que no... Y hoy en día yo creo que el PMS es el core... Bueno, no creo, seguro siempre lo ha sido, pero el PMS es el core del dato y hoy sin dato no somos nadie. Entonces, lo más importante para mí del PMS es ser el core del dato. La transparencia y la sencillez. Hay un ejemplo muy fácil. Todo el mundo ha visto un iPhone. Un iPhone es muy fácil. Yo la primera vez que me puse un iPhone en las manos me dijeron, mira Manolo, te lo dejo. Era el asesor de telefonía, te lo dejo. Mi mujer ha dejado de tocarme las narices los últimos 3 meses. Porque antes todas las noches me decía, hazme esto con el móvil, hazme esto con el móvil, hazme esto con el móvil. iPhone es muy sencillo, pero en realidad es el más complejo por dentro. Eso es lo que estamos trabajando y seguro que Xavi también. Estamos trabajando mucho en incrementar funcionalidades y en simplificar, un poco a lo que decía el compañero, ¿no? Es decir, el PMS es el core del dato, por lo tanto está en todos los aspectos que podemos tener en un hotel y eso es muy importante y cada vez más el concepto de PMS es concepto de ecosistema, de una manera o de otra, es decir, con más cobertura de una sola sociedad, con más integraciones, con más marketplace, con menos, pero en realidad se ha convertido en el core. Convertirse en el core del dato y realmente que eso nos permita vender, atender a los clientes, que los de pisos tengan su solución conectada, que podamos hacer revenue, todo eso, hoy en día, el core es el PMS. Y que eso sea transparente, y coincido con él, es un esfuerzo que nos está costando mucho trabajo en el paso del on-premise al cloud, por decirlo de algún modo, los rediseños que estamos haciendo, mucha inversión, porque realmente lo sencillo es complejo, total. Lo sencillo por fuera es complejo por dentro. Entonces, yo creo que una de las claves es esa, es decir, estamos haciendo una transformación del mundo PMS del commodity o de la trivialización al ecosistema y que eso sea, en cierto modo, transparente siendo el centro del dato. Para mí es un buen encaje de hacia dónde vamos. Claro, que al final no solamente la dificultad, sino lo que has comentado, la dificultad del ecosistema que os viene dado, ¿no? Porque muchas veces... Hay una parte, yo creo que estamos todos en un compromiso entre qué parte del ecosistema entra en el marketplace y el cliente se conecta y qué parte cada vez más agranda ese concepto trivializado de PMS que también en sí se convierte en una parte del ecosistema. Esos dos troncales, que esos son los que haces antes un poco de los diferentes PMS, cada uno cómo se articula, qué modelo tiene y tal, eso es lo que hace que sean diferentes, ¿no? Y que cada uno funcione de un modo y que cada uno piense de un modo cuál es la realidad a extender. Pero yo creo que sí, que ahí el camino de transformación en el que estamos es ese. Sí, Raquel, me imagino que os habéis encontrado pues, gente que os llama y os dice, mira que me han presentado, y resulta que lo tenéis en el módulo del PMS, pero no saben utilizarlo, no lo han activado. Nosotros conceptualizamos el PMS como un entorno donde trabajan e intercambian información en tiempo real
los clientes conectados y los empleados conectados, ¿vale? Y además quiero hacer ahora mismo también una salvedad, porque una cosa es la funcionalidad y lo que ofrece el PMS y otra es cómo implementa la funcionalidad que puede ofrecer el PMS en la organización. Yo sé que de este debate que estamos teniendo, pues mucha gente quiere sacar criterios que tiene que, al seleccionar un PMS, exigir al proveedor que se lo está presentando. Uno de ellos, y es básico, es primero la flexibilidad. Todos los hoteles hacen lo mismo, pero los hoteles no lo hacen de la misma forma. No opera igual un establecimiento dentro de una cadena que un establecimiento independiente. No opera igual un establecimiento en costa que un establecimiento en ciudad. No opera igual cuando hay determinadas normas o estrategias de negocio definidas en un establecimiento que en otro. Y una de las cosas que no podemos hacer los PMS es obligar a, porque un cliente pone una determinada herramienta tecnológica, a operar como el PMS quiere. Lo primero que hay que pedirle al PMS es flexibilidad, que nuestro proveedor se pueda sentar con nosotros, pueda ver cómo son los flujos operativos de la organización y pueda ajustarse a esos flujos operativos. Esa es la primera cosa que le tenéis que pedir a cualquier proveedor de PMS. Segundo, es verdad que es muy importante el dato. Durante todos los 2 días que estamos aquí hemos escuchado a los RMS hablar de y nosotros tenemos dato, al CRM y nosotros tenemos dato. A ver, realmente el dato lo tiene el PMS. El PMS es quien soporta la operación del establecimiento, quien si realmente constituye ese ecosistema de clientes conectados y empleados conectados, va a ser el máximo captador de la información a máximo nivel del huésped. Por lo tanto, lo que el PMS sí que tiene que saber hacer es prestar, entre comillas, es decir, dar esa información a otros sistemas que van a ser los encargados del análisis predictivo, que van a ser los encargados de la ayuda en las estrategias de negocio, pero el que realmente tiene que tener la responsabilidad de la calidad del dato, de la custodia del dato y la seguridad del dato es el PMS. Y en este ecosistema, y yo sé que con la pandemia todos hemos hecho un esfuerzo en la parte del cliente conectado, no se nos puede olvidar el empleado conectado, porque si no estamos con el cliente conectado, el empleado conectado, el ecosistema y el flujo de información, disculparme, pero no funciona. O sea, no funciona que nosotros le podamos dar una herramienta a un cliente para que pueda hacer un check-in online o para que pueda comunicar una incidencia de su habitación si no hay nadie al otro lado del hilo telefónico. Si resulta que seguimos teniendo el mismo cuello de botella en la recepción y no hemos establecido procesos operativos basados en la tecnología que nos permitan realmente dar una calidad de servicio. Entonces, esa segunda pata no la podemos olvidar. Yo ayer estábamos comentando, y todos seguro que lo estáis sufriendo, pues el personal que se va del sector. Pero es que al personal que se va del sector, que es verdad que probablemente no le paguemos lo que se merece y probablemente no le demos las condiciones de conciliación que se merece, es que tampoco les damos herramientas del siglo XXI para trabajar. Es que todavía salimos de la habitación y vemos a una camarera que tiene un papel y un fluorescente para saber y poner que la habitación la ha limpiado. Perdonadme, pero es que si queremos dar un paso adelante como sector, pues o implementamos también la tecnología en la parte de la operativa interna, o si no, estaremos condenados al absoluto fracaso. Y eso ahora mismo, seguro que están todos conmigo de acuerdo, el PMS lo facilita, pero hay una política de implementación de la tecnología que tiene que ir de la mano de la organización. Y ahí es donde yo aprovecho ya también para pedir ayuda, ¿no? Porque, sino como comentaba claro, Manuel, ¿no? Por fuera nos puede parecer muy fácil, pero todo lo que hay detrás necesitamos a expertos exactamente, que te definan ese mapa de transformación digital que quizá con la pandemia hemos exactamente. acelerado los Frankenstein. Sí, con pero perdón de la palabra, ¿no? Mucha claro, tecnología que la veo, bueno, tengo que tener llave digital, pues venga, llave digital, pongo una API, exacto. pero luego tengo que llamar al PMS y no lo puedo integrar 3 meses hasta que me lo he integrado y al final, bueno, tú resoplas, ahora vamos a dejar a Xavi que nos cuente un poco, pero luego que, bueno, Xavi, estamos hablando del tema del soporte por parte del proveedor, ¿no? No solamente 24 horas. Quizá los desafíos y las innovaciones, ¿no? En este caso, ¿cómo lo ves? Sí, porque habéis dicho... La evolución, ¿no? Que estamos haciendo desde, es el PMS que tengo, no. A lo mejor tenemos que volver a reencantar a todos esos perfiles, ¿no? Como Tractor, oye, que hay muchísima tecnología en los hoteles, o sea, que un recepcionista... Sí, no, es que me sorprende que digáis que el PMS es un commodity, porque realmente el commodity yo lo entiendo como algo que pongas uno, pongas otro, va a ser exactamente lo mismo y entonces al final nos matamos a precio y ya está. Pero yo creo que es todo lo contrario. En PMS es donde yo veo que hay más innovación ahora mismo. Por ejemplo, el motor de reservas de hace 5 años, un motor de reservas ahora,
tampoco es que ha cambiado mucho la cosa. Bueno, y Con ahora la con integración y ChatGPT más. y no queremos entrar en el tema, ¿verdad?, de las inteligencias El motor de artificiales, research lo veo un commodity, pero el aunque PMS son no. más algoritmos. El PMS lo veo que hay un camino por recorrer increíble. Mm, PMS, pero es PMS, es CRM, es RMS, es Channel Manager, es decir, tener una herramienta que puedas incluir todo el dato, porque al final el dato es el dato, pero el PMS no tiene el dato que está en el CRM. Y el CRM no tiene el dato que está en el PMS. Entonces, ¿cómo arreglamos eso, no? Cada vez más motores tienen CRM, porque por ahí es donde pueden innovar, pero también los PMS tenemos cada vez mejor CRM. Al final volvemos al cerebro, ¿no? La percepción, todo lo Claro. que son los datos los almacenamos en el cerebro de todos los inputs que nos están llegando del resto, ¿no? De los sentidos. En este caso lo podríamos... Por supuesto, el y que puedas ecosistema que ha accionar presentado. además. Que puedas tú esa información accionarla directamente desde el PMS, porque tienes esos datos ahí. Es decir, que el PMS pues, recoge la información de las reservas, de la información financiera, pero también de que, o sea, tú quieres todos los datos posibles de tu hotel, de tus clientes, en un único sitio, que es el PMS. PMS con CRM o un PMS como quieras, pero ahí hay un campo de mejora espectacular. O sea, yo creo que es donde más se puede innovar y más diferencia hay entre un sistema y otro en este momento. Un cambio de PMS, si tú los miras dices hacer lo mismo, pero... Es lo mismo, pero no es igual, ¿no? Pero La famosa frase humorística, no lo hacen ¿no? igual. Entonces, lo que decía también ella, de tener al empleado que aprenda a utilizar la herramienta y entender los procesos que necesita, porque nosotros cuando cambiamos un PMS, tenemos todos los datos del PMS anterior y los descargamos y no hay nada. No hay los países, no hay los emails, nada. Eso es un tema de formación, lo que hablamos. No, Aprovechamos entonces, un 10% de las posibilidades de los sistemas que claro, tenemos, pero no si tú solamente en tu PMS. check-in online ya estás recogiendo esa información o en la aplicación de recepción de firma digital no dejas que un cliente introduzca el mail de booking, cosas así. El PMS es el encargado de ayudar también Sí, como ha comentado a los además procesos. Raquel, ¿no? O sea, tiene que ser el facilitador y de donde parta un poco todo, porque es el cerebro y al final, pues nosotros, por ejemplo, desde el Instituto Tecnológico Hotelero, que representamos a través de la Confederación de Hoteles a más de 16.000 establecimientos, aun habiendo 300 PMS, todavía podría haber más porque cada hotel es un mundo, cada necesidad es un mundo y al final hay que construir ese ecosistema pues desde la base, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quiero? Ese viaje digital y de transformación digital en el que tienen que estar todos implicados y sobre todo la parte vuestra, ¿no? En el desarrollo. Hemos hablado un poquito de integraciones y de funcionalidades. No sé, tu experiencia Buen melón. como hotelero Buen melón. a lo largo de A tus ver, años, ¿cómo ha sido? Porque seguro que has convivido varias integraciones, conoces varias soluciones de PMS. No vamos a decir cuál es mejor o peor, porque no hay ninguna No, buena ni ninguna mala, sino que será mejor para mí si me sirve para mi objetivo y mejor para el de al lado si le sirve para su objetivo, ¿no? Porque cada uno tiene... el problema yo creo que es que si como hoteleros esperamos que la marca de PMS te aporte todas las soluciones de integración de forma automática, es imposible. O sea, por velocidad de desarrollo no lo van a poder hacer. Entonces, claro, gracias, pues bueno, ahora ya hay pues unas APIs en las que pues otros proveedores de servicios, digamos, que ven negocio pues en un determinado nicho, pues pueda ser apertura de llaves, pueda ser el check-in online, pueda ser el tema de medios de pago, pues digamos, pues hacen sus desarrollos y se intentan conectar a los PMS. Contra más abiertos estén esos PMS, pues claro, los PMS tienen que asegurar la estabilidad estructural de todos los datos. Entonces, aquí esto es súper lento. O sea, no os hacéis una idea seguramente de lo lento que es hacer cualquier implementación. Bueno, pero al final es que yo lo digo muchas veces, estamos desarrollando los hoteleros tecnología porque hay cosas que no existen. O sea, hay muchas de las integraciones que no se han hecho antes. Y que no queremos, pero a mí lo me pasa, queremos, lo queremos, pero no queremos dar el paso erróneo. Es como yo querer poner, o sea, por ejemplo, me vienen mis operadores o mis proveedores de confianza del tema de las llaves, que a ver si cambio porque tengo aún el de las cerraduras normales de toda la vida, ¿no? El de la llave de tarjeta. A NFC, pues no quiero pasar a NFC, es que me parece absurdo. Entonces, claro, lo que te venden... Tu tipología de cliente también, tus procesos, por eso apuntabais que hay que
diseñar ese Pues el ese concepto proceso tan como sencillo, bueno, no tan sencillo, ¿no? Pero que yo me lo imagino, ¿no? Pues que en lugar de, no, pues entonces, pues lo que sé, el proveedor de turno de llaves te dice, no, pues que el cliente se baje una aplicación propia de las llaves, para eso no funciona, hay una fricción tremenda, esto no te lo van a usar. Que a muchos directores o tal se lo venden y ahí está, le han metido un palo de narices, pero no se utiliza. Entonces, la fricción es muy importante. Entonces, tiene que llegarte una confirmación de reserva con un link que funcione solamente en esos periodos y que sea por un HTML que automáticamente te parezca como una web donde entras y eso es fluido. Entonces, esto es súper complicado conseguir que funcione, que esté. lo ha comentado Manuel antes, El ¿no? ejemplo más sencillo, cuando yo quiero pasar de Guatemala a Nicaragua, hay una barrera en medio, hay una frontera. Es lo mismo. Es decir, mi dato, el dato de mi PMS, no va a ser el dato de la otra solución. Entonces, realmente nosotros hemos hecho una opción y realmente una inversión enorme para poder tener un marketplace hoy en día con no sé, 250 actores, ¿vale? Pero es una inversión enorme. Es decir, en la que el PMS tiene, como has dicho antes, que asegurar el dato. Pero no solo que asegurar el dato, incluso que asegurar la estabilidad de la API porque hay un tercero que la está atacando de manera sobredimensionada. Tenemos que certificar que el dato que está recogiendo es el dato que está protegido y que solo coge el dato que necesita para esa aplicación. Una aplicación de llaves no tiene que poder coger la facturación. Sí, sí. Entonces, esa API, que está muy bien, que el concepto de API pública y tal, que nosotros somos abanderados de ese tema, pero hay mucho trabajo detrás, hay una industria detrás. De hecho, podríamos montar una empresa solo de integraciones. O sea, perfectamente. De hecho, hay una parte de nuestro roadmap que solo son integraciones, con un equipo de integraciones, porque realmente el mundo de la integración tiene una ciencia detrás, industrial. Para poderlo industrializar, porque claro, tú lo que no quieres es que te falle. El hotel no quiere que le falle. El hotel no quiere que su dato corra peligro. El hotel no quiere que su dato no tenga integridad. El hotel no quiere que el dato que el tercero trata no se corresponda con el dato que tiene el PMS. Sí, Eso sí, es una ciencia. Pero bueno, el tema está que entiendo que es súper complicado, ¿eh? Pero de cara al hotelero, esa implementación que te la ves, la imaginas. Todos nos instalamos aplicaciones súper interesantes como pueda ser Notion de gestión de Sí, datos. sí. O sea, y como que otros sectores avanzan como mucho más rápido, da la sensación. Yo creo o que empresas el hospitality es el de los que más rápido Sí. avanzan realmente en una integración del dato. Pues Porque cuesta mucho. En la práctica, pero no de la función, sino del dato. O sea, cuando tú realmente estás compartiendo datos, hay muy pocos sectores que avancen tan rápido como está avanzando, por lo menos lo que yo veo, ¿eh? Es decir, en toda Europa, lo que estamos viendo que somos capaces de integrar, yo creo que vamos a una velocidad brutal. Otra cosa es que el que está al otro lado dice que lentos vais. Porque yo querría que mañana me sale una... ya. Tampoco mañana, ¿eh? Sí, O sea, me sale tienes una pausa, aplicación de no sé qué y pero- la quiero ya. No puede ser, porque lo podríamos hacer. Porque le puedo dar la API, de hecho es lo que hacemos, le doy el API y me firmas una NDA para que haya el secreto detrás, me aseguras el RGPD, porque al final está la ley detrás, y a partir de ahí te integras. Pero si eso no va bien, si ese dato no es bueno, si eso al final- tal, la culpa es mía. Pero- Porque yo soy el protector del dato, antes lo decía a Raquel. ¿Quiénes son los protectores del dato? ¿Quién es quien tiene el core de esa información? ¿Quién es el que está suministrando en tu servicio? Porque tú lo que me dices es tus datos, porque los datos son tuyos, dáselos a él. Y asegúrate de que no los viole, de que no los modifique, de que el dato que está dando a un cliente final es bueno, de que no pase la RGPD, de que legalmente sea... Todo ese circuito, que parece muy sencillo, lo tengo que cubrir yo. Bueno, los tenemos que cubrir los PMS. Porque si tu dato se viola en esa transición, no será culpa tuya, será culpa mía. Porque yo soy el De depositario todas del dato. formas, yo creo que también hay que poner un poco de sentido común en el tema de lo de las interfaces, ¿vale? Yo siempre lo intento explicar de la siguiente manera. Me gusta que el debate se haya llamado el PMS como cerebro. Desde el punto de vista operativo y de flujo es cerebro. Desde el punto de vista de las interfaces es la columna vertebral. Y entonces os lo voy a poner claro con el cuerpo humano. O sea, el PMS es la columna vertebral y a través de la columna vertebral pues, hace que seamos un uno con las manos, los pies, con la cabeza. Lo primero que tenemos que hacer es que el pie sea pie y la mano sea mano. Y yo sé que hay mucha gente que coge lápices con el pie, pero no es lo habitual. Lo cual quiere decir que cada uno tiene su responsabilidad. Entonces, lo primero que hay que pedirle al PMS y exigirle al PMS es que de sus procesos core
que core quiere decir que soporta reservas, que soporta un check-in, que soporta la prestación de servicios en estancia, que soporta el check-out, no puede hacer dejación de digitalización de sus funcionalidades core. Esto es lo primero que le tenemos que pedir a un proveedor. Mira, el check-in, perdonadme, pero es una funcionalidad del PMS. Es un proceso que el PMS tiene que soportar, porque luego además tiene que desencadenar de forma automatizada un montón de cosas dentro de la organización que si no lo tiene, si no lo hace, no lo va a poder hacer. Va a tener que enviar un registro de viajeros a las autoridades competentes, va a tener que mandar una estadística del INE, va a tener que abrir las líneas de teléfono en la habitación, va a tener que abrir el crédito del huésped en el hotel. Es decir, que nos podemos inventar lo que queramos para el check-in online, pero perdonadme, pedirle a vuestro PMS que haga check-in online. Porque si tenéis un PMS, discúlpame, y una solución de un PMS que no afronta la digitalización en aquellos procesos que son su responsabilidad, os habéis equivocado. Y el problema es que se va a convertir en un entramado de integraciones e interface que luego cuando queráis evolucionar va a ser absolutamente imposible que lo hagáis o va a ser tan complicado que terminará siendo un dolor de cabeza. Entonces, un check-in. Un check-in, independientemente de cómo decida el huésped que lo quiere hacer, lo tiene que soportar el PMS. Otra cosa es un análisis predictivo de comportamiento del cliente, que para eso existe un software que se llama Revenue Management System, ¿vale? Que lo hacen estupendamente y al cual yo le facilito los datos de los huéspedes para que lo pueda analizar, modelizar, hacer la previsión y devolvernos estrategias de negocio. Y si lo tenemos integrado en el PMS, pues mejor que mejor. Pero tenemos que tener claro cuáles son aquellas funcionalidades de las que nosotros no podemos hacer dejación. Y si hacemos dejación, entonces perdonadme, pero estáis con el proveedor equivocado y con la solución equivocada. Esto es así. Entonces, partiendo ya de ese hecho, reducimos las integraciones y a las integraciones les damos un sentido. Y a partir de ahí, la palabra API es una palabra que me encanta, pero perdonad que os diga, un hotel es como una pequeña ciudad. El problema que tenemos en el sector es que aquí no hay que hacer una integración, aquí hay que hacer 4.000 integraciones. Porque evidentemente, igual que os digo que el PMS hace el check-in, el PMS no fabrica puertas. Entonces vamos a tener que integrarnos para que el cliente abra la puerta. Nosotros podemos automatizar la emisión de la llave, pero la cerradura la hace otro señor. Y si ya partimos de la puerta, imaginaros la centralita, imaginaros los minibares automatizados, imaginaros la restauración, los sistemas para controlar la lavandería, para controlar cargos externos. Bueno, es que las listas que podemos tener los PMS de interface superan los miles de interface. Entonces, evidentemente, esto es una complicación. Y lo de las APIs universales, esto es una falacia. Perdonad que os diga. Cuando vamos a hacer una integración, y estarán de acuerdo mis compañeros del PMS, con Booking, Booking impone su protocolo. Esto no existe en la API universal. Y no le puedo decir a Booking, perdona, mira, esta es mi API y si te quieres integrar... Porque Booking me dice, mira, ¿sabes lo que te digo? Que quien tiene interés en la integración eres tú, así que ya te puedes poner a tirar líneas. Entonces, esto de las APIs universales y las cosas abiertas, no, esto es pico y pala. Esto es coger al proveedor y sentarse con él y decirle, ¿y tú cómo trabajas? ¿Y cómo nos integramos? ¿Y qué tecnología utilizas? Porque ese es el mundo luego en donde estamos en el nivel tecnológico cada uno. Entonces, esto es un horror para el cliente, pero es un horror para el proveedor de PMS también. Y luego, como tú estás bien diciendo, entra el certificado del dato que te doy, de cómo lo garantizo, de cómo no. Entonces, yo de verdad, o sea, en serio que sé que visto desde fuera, visto desde el punto de vista de la organización hotelera, parece que somos unos inmovilistas y parece que os ponemos dificultades para todo. Pero en serio que me gustaría que os pasarais un día al otro lado de la frontera, no sé si era Guatemala o Nicaragua, y de verdad vierais lo que hay en el otro lado, porque lo que hay en el otro lado es una auténtica locura, es una negociación permanente con proveedores. Y tenemos un problema en el sector. Y el problema que tenemos en el sector es que nos vemos en muchos casos como competencia. No nos vemos como cooperadores y ponemos a nuestro cliente en el centro para que realmente todos le podamos ofrecer una solución. No, sino que empezamos con él y yo más. Pues oye, ¿por qué voy a desarrollar yo si puedes desarrollar tú? Porque desarrollar es un coste, ¿eh? Que muchas veces no imputamos directamente al cliente.
sino que muchas- esperamos en los poderlo hoteleros replicar, ¿eh? Nos dicen, quiero esto y lo Claro, quiero ya. claro, y además claro, gratis, claro, ¿no? Que esa es la claro. palabra, ¿no? Luego, me haces un piloto, que claro. también suena mejor. Y luego ya no vamos a hablar de los iluminados, o sea, la cantidad de empresas que ven en un determinado momento un nicho y entonces desarrollan una solucioncita, ¿vale? Tu cliente oye cantor de sirena, entonces te viene y te dice, no, es que yo quiero integrar con esto, y le tienes que hacer como una especie de tutelaje, ¿no? De decirle, mira, vamos a ver, si es que esto no hace falta que hagas una integración, es que esto se puede hacer así, 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 tienes estas dificultades, tienes estos inconvenientes. Y hay gente que se deja llevar y gente que no se deja llevar. Entonces, Sí, quizá por la dificultad, ¿no? Que sois muchos. ¿no? Claro, No recuerdo la claro. cifra, 300. Muchas no sé si está por soluciones, 320 o 380 PMS solo en España. Entonces hay veces que, ¿cuál elijo, no? y millones de soluciones, por eso os ponía el ejemplo del cuerpo humano, porque es así, o sea, hay pies, manos, hígado, estómago, o sea, hay un montón de órganos y el PMS tiene que, por así decirlo, unirlos todos y hacerlos que coordinen como un organismo que anda, se mueve, come. Pero esto es complicado, o sea, esto es así. Entonces, no es porque me quiera quitar de la responsabilidad de que las integraciones funcionen y no sean un quebradero de cabeza para el hotelero, pero realmente es que es algo que no es sencillo. No, Sí. seguro que no es sencillo. Pero Sí, No, yo pero creo hay que intentar pero que el mundo ha sea- cambiado, de todos Sí, modos, sí, que- sí. que- Lo más que diga como Xavi, pero posible. no Claro, estamos A ver, llegando al punto. nosotros teníamos la política, tenemos todavía la política de integraciones gratis y rápidas. Y Me lo que gusta, dice, ¿eh? es así. por eso he o sea, sacado si al un cliente debate, lo digo, necesita, gratis. nosotros no nos vamos a negar a integrarnos con un proveedor. Y tenemos las APIs abiertas y tenemos miles de métodos que se pueden utilizar para interactuar con GuestPro, pero es que al final nos pasa un poco esto, que nos empiezan a pedir cosas que van a durar 2 días. ¿Sabes? Exactamente. Que viene... sí, esto nos ocurre bastante. Pero para nosotros la mejor integración es la que no tienes La que no integrar Que no tienes que nada. integrar, ¿no? Exacto. Es la que no tienes que integrar Ese es el nada. mensaje al final. No, Si vuestro PMS os puede hacer algo sin una integración, de verdad, optar porque os lo haga vuestro PMS. La evolución innovadora va a ser muchísimo más sencilla. Security Online nosotros también tenemos nativo de los... no sé cuál es el PMS que no lo tiene, porque me parece también que estoy Yo completamente creo de acuerdo. Yo creo que el mundo ha cambiado. Es decir, yo creo que el mundo ha cambiado. Y en ese cambio es una gran transformación. Estoy de acuerdo que es complicado, pero yo sí que creo que hay cosas estándar. Es decir, Totalmente. Booking lo que tú quieras, pero Booking sigue el estándar OTA, entonces hay un estándar. Entonces ya sabemos cómo tenemos que trabajar. Las APIs abiertas, hostia, las APIs abiertas son un cambio de concepto radical. Yo en Sequoia tenemos 14 PMS, es decir, tengo de todo. On-premise, no on-premise, con API, sin API, tengo de todo. O sea, el cambio radical que se produce cuando tienes una API abierta es la noche y el día. La noche y el día. O sea, yo no podría tener en Oasis Cloud 250 integraciones si no tuviera una API abierta. Que eso no quiere decir que sea fácil, ¿eh? O sea, es difícil y Raquel lo dice y No, es verdad. o que es sea muy lo más complicado. adecuado para un hotel en el pero momento, pero... en muchos casos pasa de que sea imposible a que sea posible. ¿Vale? Después, y ahí le compro el discurso a Raquel, y no sé si estás de acuerdo conmigo, ha habido 3, 4, 5 actores internacionales del mercado que han vendido que el PMS no tenía que hacer nada. Claro. Nada. O sea, no tenía que hacer nada. Que tenía que decir check-in, check-out, ni siquiera eso. Una lista de clientes. Y que después tienes que integrarte para todo, incluso para meter un cliente. ¿Perdona? Es decir, y eso, para mí, que han sido muy buenos en marketing, ¿eh? Son un par o tres de actores internacionales súper buenos en marketing. Para mí es un caso de éxito de marketing. Pero que cuando ves lo que rascas detrás, ¿sabes? Rascas detrás. Han contribuido a ese y va, dices, el ¿qué PMS... hay? ¿Qué hay? El PMS es un commodity. ¿Qué hay? Todo tiene que ser integración. Y entonces han llevado al mundo hotelero hacia una confusión de decir, todo tiene que ser integración. El PMS lo trivializo. El PMS no tiene nada, solo integraciones. Entonces, yo creo que estamos en un momento de transformación en el que ni blanco ni negro. No, es que además, Es decir, siguiendo con el ejemplo que yo hablaba del cuerpo humano, en eso que estás comentando ahora mismo, terminaríamos en un Frankenstein. Claro, o sea, es fácil sí, de sí. entenderlo. Sí, sí. O sea, en lugar de algo que realmente Coherente. funciona de una forma natural y coherente, Sí, pues sí. empezamos con el tornillo aquí. Claro, ni blanco Porque ni si negro. todos son integraciones, Sí, sí. pues al final es que terminamos con un pastiche de sistemas de información. Pero Para mí además, el final a los es la hoteleros libertad. nos encanta inventar, ¿no? Por Nos encanta. último tema, para mí es la libertad. Es decir, el hotelero tiene que tener la libertad de decidir cuál es su modelo. Mi consejo
si puedo dar alguno, es que no se vaya ni un extremo ni al otro. Es decir, ten la libertad de tus procesos clave, decide cuáles te los hace el PMS. Tienen que ser los del core, eso está claro. Los del dato te los tiene que hacer el PMS. A partir de ahí, selecciona algunas integraciones en las que un experto te dé un poco más de valor y eso sea crítico para ti. Y el PMS te lo tiene que poder suministrar. Ni blanco ni negro. Ni blanco ni... Yo creo que estamos en un momento ni blanco ni negro. No sé cuál será el futuro, pero para mí hoy la tecnología ha cambiado. Las tecnologías nuevas te permiten ser mucho más... Antes no existían, ni en siquiera a nivel eso. de hardware. Y cosas para te hacerlo permiten posible. tener integraciones. Es decir, yo tengo soluciones, nosotros tenemos soluciones dentro del grupo que prácticamente no permiten ninguna integración, porque son ecosistemas cerrados. Pero hoy en día eso en el sector hotelero español me parece imposible. Eso es inviable. Me parece imposible. Entonces, bueno, yo creo que estamos en el momento del medio. La transformación nos ha llegado a que hoy en día es el momento del medio. En el medio normalmente nadie está contento. Ni el hotelero porque piensa que vamos lentos, ni el desarrollador porque dice me estoy gastando una fortuna para nada. Pero bueno, yo creo que nos estamos empezando a llevar bien. Es decir, el hotelero empieza a entender que no puede tener 200 integraciones activas porque se suicida, como decía Raquel, y las empresas de software entendemos que, pese a que para nosotros es un coste, tiene que formar parte de una de nuestras ramas. Ya que has empezado, Manuel, con esa reflexión y los consejos, no sé si sabes, le puedes dar un consejo a los hoteleros, porque hemos hablado de muchas cosas que no tienen que hacer, que es lo que tienen que pedir, pero realmente, ¿qué consejos si tienen que cambiar un PMS? Porque todavía hay muchos hoteles que no conozco el dato, pero que no utilizan PMS. Bueno, yo no creo que haya muchos. O sea, seguimos con cosas de Excel y con inventos de BI, ahora que han descubierto el BI, y bueno, habrá que darles un consejo. Que no tengan miedo, ¿no? A ese PMS o a ese cambio de PMS o a esa evolución de PMS. No. Yo ahora mismo, por ejemplo, un hotel que no tiene PMS, yo no lo quiero. Yo no quiero trabajar con un hotel que ahora mismo no tenga PMS. Yo creo que el hotelero primero tiene que saber dónde está y qué es lo que hay. Y saber cuáles son las cosas que hace y que invierte más trabajo, que tiene más problemas, que necesita desatascar. Y entonces tú, una vez tienes la foto de lo que quieres hacer, pues puedes escoger una solución. Pero primero tienes que pensar tú. Nosotros tenemos un cliente muy grande con un club de fidelización, sistema de puntos, descuentos en la web, conectado con un call center, etc. Tiene todo el registro de todo lo que hace cada cliente durante todo. Al final es ad hoc. Incluso en su página web. Lo que hemos comentado. Pero luego tenemos clientes que tienen una gestión que es mucho más sencilla. Que lo único que necesitan es check-in, check-out, poder hacer un check-in bien, no tener problemas y incluso ni siquiera tener una exportación de contabilidad a veces, ¿sabes? Se pican a mano las facturas. Eso también lo hay. Entonces, tú tienes que ver cómo trabajas y una vez tienes cómo trabajas, pues vas a buscar el proveedor que mejor se ajusta a tu forma o la forma que tú crees que tiene que trabajar. Sí, no sé si como hotelero, que muchas veces nos cuentan muchas cosas que pueden hacer, le puedes dar un consejo. A ver, el que no tiene software PMS pues, debe haber, sí que debe haber. Es raro, pero existe. Bueno, pero claro, o porque son hoteles con muy pocas habitaciones, pero porque si no la escalabilidad aquí se complica un 70% sobremanera. aproximadamente de los hoteles son pequeñas cadenas y hoteles independientes en España. Te puedo poner, por ejemplo, otro día, no sé la cifra, hay mucho mercado, ¿eh? Eso no lo quiero. Yo lo lanzo también como consejo para explorar ahí. No, pero claro, es necesario, es una herramienta profesional del sector, o sea, es el cerebro, entonces si no la tienes es que está todo vinculado, está ya no solamente la parte de food and beverage, pero es que todo lo que es la parte del check-in, el control de reservas, los cobros, el tema de housekeeping, es fundamental, o sea, no me imagino no tenerlo, es imposible. O sea, en ese aspecto sí que es un commodity, ¿no? O sea, tienes que tenerlo. Ahora tienes que escoger pues el que más atienda. Lo tienes que tener. Que ese mensaje está bien. Sí, al final, bueno, como conclusión que cuenten con la asesoría, que yo creo que nos puedes trasladar también desde tu experiencia como hotelero, que ha sido clave en vuestra transformación digital, que contéis con los mejores. Creo que ha dicho una frase José Rodríguez de Sercotel, que lo más caro no tienen que ser los mejores, pero finalmente es el que te va a ayudar, ¿no? Sí, algo parecido ha dicho, ¿no? Entonces que cuenten con ello. En cuanto a funcionalidades, hay miles. Hay veces yo creo que te emborrachan muchas veces, ¿no? Y que no palabra, son necesarias. Comillas, que no son necesarias, como comentabas, ¿no? Yo tengo clientes
que tienen el full equip porque es su estrategia, es lo que necesitan, y otros que no. Entonces es clave contar con el PMS en esa parte de desarrollo y transformación digital, ¿no? Que no vengan pues esas aplicaciones o esos sistemas quizá por otros departamentos, modas, o porque molan mucho o porque lo queremos tener ya, y que se traslade esa dificultad que hay detrás en el desarrollo y la integración, no de cara al hotelero, sino que si tú quieres esto, no es como el iPad. Vamos, mi sobrina desde que nació en el iPad, pues chupaba el iPad para pasar las imágenes, ¿no? Con meses. Entonces es sencillo, pero no sabe todo lo que cuesta que se mueva el muñequito, ¿no? Detrás. Correcto. Entonces, no sé si, Manuel, queréis aportar algo como Yo creo que hay una cosa último que no ha tip. salido para mí es muy importante y casi decisiva. Hablamos de PMS, pero yo creo que el 50-50 servicio. Es decir, tenemos que estar al lado. Y yo creo que aquí las tres empresas que estamos somos empresas nacionales que podemos ofrecer servicio próximo, y para mí es crítico. Es decir, y ya os digo, tenemos una experiencia enorme desde el punto de vista europeo y en todos los casos la aplicación tienes que ser global, pero para ser local. O sea, o estás al lado de tu cliente o estás al lado del cliente cuando necesita una configuración, una parametrización, una formación, una reformación, que su talento crezca, porque no hemos un poco hablado de talento, pero los hoteles necesitan talento y que ese talento tenga unas herramientas para poder crecer. Yo creo que, o para nosotros al menos, es crítico ese efecto, el efecto de servicio a todos los niveles. Y en eso nos podemos diferenciar, yo creo, todos los que estamos en esta mesa, mucho de soluciones internacionales, las que el servicio sabemos que te lo da alguien en inglés desde no sé dónde, ya no sé, 3 veces por semana, y que es un poco que los hoteleros te vienen y dicen, me voy a colgar porque es imposible, ¿no? Lo que se ha comentado, ¿no? El chapo para el cliente Claro, interno. entonces yo diría que dentro del PMS, porque estamos hablando del cerebro, el cerebro, si no le damos, no lo cuidamos, no le damos de comer y tal, y para mí eso es el servicio. El servicio es imprescindible, es la clave. O sea, servicio, co-creación, conocimiento, E innovación. innovación. Sí. Yo creo que podría ser la conclusión de esta mesa. Bueno, ya me han dicho que el tiempo estamos así. No sé si hay alguna pregunta que yo creo que... Es que después de la noche de ayer... Yo quería decir Muy claro, lo hemos dicho muy bien. que ahora a la 1 voy a hacer una presentación de Gespro por si os queréis pasar. Y hablo de mi libro. Y veréis con lo que hablo. Sí, bueno, yo también me gustaría un poco incidir en lo que estaba comentando mi compañero Manuel, ¿no? Es muy importante la solución, pero es muy importante la empresa que hay detrás. Claro. No somos dispensadores de licencias, somos partners tecnológicos, y yo creo que es importante que podamos hablar con el cliente, aconsejarle, darle nuestra opinión, y a partir de ahí que vosotros construyáis vuestros sistemas de información, ¿no? Pues si no hay preguntas, Muy bien, Beatriz. pues muchas gracias. Gracias.